acerca de lo que Dios estaba estableciendo en mi mente y en mi corazón, encontré un verso que pareciera que no tuviera mayor cosa que ver con lo que vamos a hablar, pero sí tiene mucho que ver. Es más, me impactó tanto este versículo porque yo mismo dije, wow, mejor no voy a destapar mucho acerca de este versículo porque yo creo que va a ser una próxima prédica que vamos a recibir en este lugar. Y la cita está en el libro de Proverbios, capítulo número 22 y versículo número 1. Y dice de la siguiente manera: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. No sé si usted lo tiene o está en pantalla. Si usted gusta leerlo juntamente conmigo, pues lo voy a agradecer. Digamos: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Hay dos cosas importantes en este verso. Una de ellas habla del limpio de corazón. Y usted puede regresar en su momento a lo que la Escritura nos habla específicamente en el Salmo número 15. Nos habla acerca del limpio de corazón. Y la otra expresión es por la gracia de sus labios. Esto tiene que ver con la manera en la cual cada uno de nosotros hablamos, nos expresamos. Esto habla acerca de la comunicación. Entonces aquí es donde a mí me llama la atención, porque si hablamos acerca de la comunicación, pues es un recurso que lamentablemente se ha ido también diluyendo en la vida familiar por muchas razones, y hemos hablado bastante acerca de este tema. Hemos tocado puntos específicos que tienen que ver con la falta de interrelación en la familia. Y otra de las cosas que me llamó la atención, además de estas dos, dice: por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. O sea, el limpio de corazón, por la manera en que se expresa, por la manera en que habla, dice, tendrá la amistad del Rey. ¿Qué me dice esto a mí? Me dice que naturalmente yo tengo que ser una persona con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. En primer lugar, si yo tengo un corazón de acuerdo al corazón de Dios, voy a saber hablar y voy a hablar bien. Y fíjese que donde lo postura a uno el Señor, cuando uno tiene limpio su corazón y cuando uno habla bien, es bien importante, porque en lo personal puedo decir, yo lo he experimentado, porque el Señor lo que está diciendo es que Dios te va a posicionar en un nivel más alto del cual tú te puedes encontrar si tú realmente eres un limpio de corazón y sabes hablar. Amén. Entonces, me habla acerca de la comunicación, como les digo, y lo que ustedes ven acá es una experiencia muy linda, porque hemos tenido la oportunidad de tener nuestro altar familiar en casa. Y esto a mí me habla de comunicación, porque no solo nos comunicamos como normalmente nos comunicamos, pero el altar familiar te une, el altar familiar te acerca, el altar familiar te permite reconocer aún más a las personas con las cuales tú convives, que es tu familia. Entonces, yo he ido aprendiendo mucho de mis hijas, he ido aprendiendo mucho de mi esposa,
cuando Él nos permite realizar el altar familiar en casa. Que dicho sea de paso, cuando hemos tenido la oportunidad, no quiero decir de que lo hacemos de una manera continua, pero tratamos de hacerlo de una manera continua y ocupamos especialmente el día domingo por la mañana, y mucho una hora y media, y se lo dedicamos al Señor. Ese es el altar familiar espiritual del cual Dios nos está hablando, comparativamente con los altares que Abraham levantaba en aquel entonces. Levantaba altares en diferentes lugares. Y eso a mí me dice mucho, porque cualquiera podría preguntarse, como lo dije en una oportunidad, ¿por qué es que Abraham preparaba altares en varios lugares? Yo pienso de que esto a él le permitía tener una buena comunicación con Dios. Y no solo eso, sino que le recordaba a Abraham que tenía que hacer un próximo altar. Entonces, nosotros venimos acá con una exhortación, con una invitación a que ustedes provoquen realizar sus altares en casa. Hemos dicho de que hemos de dedicarle tiempo al Señor en este sentido, y no únicamente estriba en la dedicación del tiempo al Señor, sino que esto va a permitir una mejor consolidación de nuestra familia. Nos vamos a aprender a conocer más, vamos a permitir que esto sea una experiencia que sea trasladada a lo largo de los años, porque pues aquí habemos personitas que hemos experimentado. Aquí está mi hermanita, que ella también experimentaba los cultitos familiares. Los mismos papás de él son mis papás. Entonces experimentábamos los cultitos familiares, era de una manera diferente. Ella me compartía los cantitos que preparaban en ese entonces, cómo oraban, como papá venía con el mismo libro, Manantiales en el Desierto, a hablarnos la palabra del Señor. Me alegra porque somos producto de un altar familiar. Instruye al niño en su camino, y aún cuando sea jovencito, así como lo somos nosotros, nunca se va a apartar de él. Amén. Esta persona de 68 años le habla a usted, que bendito sea el Señor. Tal vez hubo un tiempo que pude estar fuera, pero ahora puedo decir, nunca me apartaré de los caminos del Señor. Y por último, Abraham preparaba estos altares porque había otra sencilla razón. Él convocaba a su familia para hacer altar familiar ante el Señor, ante la presencia del Señor, porque ellos adoraban al Señor. Y además de adorar al Señor, ellos se sentían altamente comprometidos con Dios. Y eso es muy importante, que usted y yo nos sintamos comprometidos con el Señor, haciendo nuestros altares familiares en casa. Para mí es un privilegio estar acá, pues, al lado de las personas con las cuales comparto día con día, ¿verdad? Y yo sé de que el Señor está en este lugar, y les puedo decir de que nosotros somos producto de esos altares familiares. Mi familia, no me dejará mentir, no estuviéramos de pie si no fuera por eso. Yo creo que ya hubiéramos hasta tomado caminos diferentes, porque saben, la familia pastoral es muy atacada, y el enemigo sabe de que si la familia pastoral se encuentra mal, toda la congregación se va a encontrar mal. Entonces, por eso mismo, la decisión de hacer el altar familiar nos ha traído a estar aquí en este lugar compartiendo, ¿verdad?, con cada uno de ustedes. Como decía el pastor, es para nosotros, o sea, ha sido de bendición, y lo mismo
anhelamos para cada uno de ustedes. Y si ustedes solamente es usted el que es cristiano, evangélico, hijo de Dios en su familia, pues Cristo es su familia. Entonces ahí se puede formar un altar delante del Señor para que su familia se una a usted. Amén. ¿Quiénes lo creen? En mi experiencia, les puedo decir de que desde niña he venido viviendo esto y podemos ver la diferencia, ¿verdad? Desde que éramos pequeñitas con mi hermana, antes nosotros lo hacíamos de que nos ponían mis papás, hoy te toca cantar, a ti te toca, qué sé yo, leer un pedacito de la Biblia, tú vas a hablar acerca de otra cosa, tú vas a orar. Entonces nos compartíamos cosas así y a veces hasta hacíamos dinámicas porque éramos niñas, ¿verdad? Entonces eso a mí, créanme, a mí me quedó en mi mente y en mi corazón por un tiempo. Lo dejamos de hacer, pero el Señor siempre que nosotros frenamos con esto nos atrae y créanme que la última vez nos atrajo de una manera muy, ¿qué les puedo decir? Exhortativa, se podría decir, exhortativa. Pero aún así, nuestros corazones agradecidos con el Señor, porque sabemos de que su mirada está puesta en nosotros y Él quería que nosotros regresáramos a eso porque lo necesitamos, porque si no fuera por eso no estuviéramos de pie. Entonces, para mí, el altar familiar me ha hecho trascender de una manera muy grande, porque antes yo venía y, por ejemplo, me pasaban diferentes situaciones en mi vida de acuerdo a nuestra edad, ¿verdad? Vamos pasando por cosas que a veces un adulto dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Lo que está viviendo, ay, si supiera lo que yo estoy viviendo. Pero no, cada uno pasamos por cosas muy fuertes que a nuestra edad son demasiado difíciles. Entonces yo a veces sentía de que si yo venía y les contaba a mis papás, era algo así como mis papás no me van a entender, pues ellos son adultos y ellos me van a dar un consejo, pues que yo no lo voy a agarrar al final porque pues yo tengo una edad diferente. Pero no había como algo así para poder venir y contárselos. Pero entonces viene el altar familiar y me pude dar cuenta de que yo antes confiaba en personas que no eran las personas adecuadas para venir y guiarme de la mejor manera, que por más que ellos intentaran darme un buen consejo, yo no sentía que venía de parte de Dios. Entonces comenzamos de nuevo a hacer los altares familiares, ahora de una manera diferente, siendo quien en realidad Stephanie Michelle es, no porque aquí yo venga a mentir, sino de que a veces hay cosas a profundidad que no las podemos demostrar con todo el mundo, pero sí con mi familia, porque son mi familia, ¿verdad? Entonces, puedo ser de lo más sincera, puedo estar de lo más enojada, de lo más triste y sacar eso que yo llevo dentro de mi corazón, que al final del altar familiar termina siendo una bendición para mi vida, eso que el enemigo había enviado como un problema. Entonces, unión, el altar me ha hecho trascender y no hay mejor manera de venir y trascender que venga de generación en generación, porque qué bonito saber de que mi papá lo vivió desde pequeño con mis tías, ¿verdad? Y de que ahora venga eso hacia mi vida. Y segura estoy de que eso va a trascender, ¿verdad? Va a ser portado hacia mis hijos y de mis hijos a mis nietos en el nombre de Jesús, porque eso es lo importante, si no, no trascendemos, si no, no podemos trascender si nosotros no venimos y dejamos algo en alguien que viene después de nosotros. Entonces, unión, la unión que nosotros ahora hemos formado, una fuerza que yo puedo venir y decir como familia, nos puede venir la peor situación, que nosotros ya sabemos cómo guerrear en contra de eso. Al principio era muy difícil y a veces no sabíamos ni cómo hablar,
ni nada, pero el Señor nos fue dando cómo nosotros teníamos que venir e ir haciendo. Muchas veces era así como que no teníamos ni ganas porque somos humanos y ni modo, ¿verdad? No queríamos. A veces mi hermana iba así como, ay no, ¿verdad? Pero al final nos dábamos cuenta de que el Señor es maravilloso, el Señor es bueno, y al final pues era una enorme bendición, y para mí es algo que nunca quiero dejar de hacer. Nunca quiero dejar de hacer, porque no solo nos une a nosotros, sino de que une a un pueblo también, une a un pueblo. Entonces, que el Señor utiliza nuestras vidas para venir y ser portadores de esto, en estos tiempos donde sabemos y entendemos de que el enemigo está atacando la familia de una manera tan grande, está atacando la vida de los jóvenes de una manera tan grande. Para mí es un privilegio venir y saber de que yo soy portadora de algo diferente que el mundo está aportando, ¿verdad?, hacia la vida de los demás. Entonces nos hace crecer, nos hace trascender, nos une, nos hace fuertes y sobre todo nos hace disfrutar de su bendición, ¿verdad? Yo los bendigo y yo espero, como les decía, que aunque sean solo uno, que lo hagan, que lo comiencen a hacer, porque todo lo que nosotros hemos pedido unidos, el Señor nos ha respondido. Ninguna de las cosas que nosotros hemos dicho al Señor desde que comenzamos a hacer esto, nada con nada, el Señor se ha quedado, y mi familia no me va a dejar mentir. Hemos visto la mano poderosa del Señor y la vamos a seguir viendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Al igual que mi hermana, yo quiero contarles un poquito de lo que yo he vivido a través del altar familiar. Y la verdad es que puedo decir que el altar familiar para mí es como mi mayor tesoro, porque para mí mi familia es mi mayor tesoro acá en la tierra, ¿verdad? Y la verdad que esto ha sido una experiencia demasiado bonita. Quiero contarles cómo fue que comenzó esto. El altar familiar comenzó, si no estoy mal, en el 2015. Lo veníamos haciendo antes, pero tal vez fue ahí donde cambió un poquito, como que ya no los coritos, que ya no las dinámicas, porque mi hermana y yo pues ya éramos adolescentes, ¿verdad? Yo estaba en mi último año del colegio y creo que Dios todo lo hace con un propósito. Y la verdad que ese fue un año demasiado difícil para mi familia, tanto como para mi persona, porque estaba en la etapa de crecimiento, que de señorita, adolescente, entonces fue una etapa como muy confusa para mí. Y la verdad que, como les digo, Dios solo hace con un propósito, porque esto vino como a fortalecer nuestras vidas, a unirnos más, porque se viene el fallecimiento de mi abuelita. En ese año donde nosotros comenzamos a hacer el altar familiar, y fue un momento demasiado difícil, les hablo de mi persona, un momento demasiado difícil porque, como comentaba mi hermana, casi siempre uno pues de hijo no va corriendo a sus papás muchas veces en esa edad, porque papá no me entiende, mamá no me entiende. Entonces yo corría a mis amigos, yo tomaba mucha importancia en mis amigos y puedo decir, confiaba más en mis amigos. Entonces no le tomaba mucha importancia a mi núcleo familiar, y la verdad que al principio fue como un tanto tedioso, porque yo decía como que era una pérdida de tiempo, tal vez eran mis pensamientos, pero yo ahora lo veo de un punto de vista muy diferente, porque yo antes yo no hablaba, me forzaban para que yo hablara, no era muy como, no confiaba mucho en hablar y contar mis cosas, y la verdad que esto vino a ser de gran bendición para mi vida, porque ahora cada vez que nos reunimos, soy de las que habla un poquito más, entonces esto me ha ayudado a ser como más abierta con mi familia. Y la verdad que dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, ¿verdad? De que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, en este caso somos 4, y el Espíritu Santo, cada vez que nosotros nos unimos, está en medio de nuestra reunión, ¿verdad? Entonces,
para mí esto ha sido como un refrigerio, cada domingo un refrigerio para mi vida, un reto porque cada semana hablamos de algo diferente y un tema diferente, de algo que tenemos que cumplir en esa semana. Entonces, para mí fue un año donde yo transicioné, donde yo no solo, creo que muchos tenemos que pasar por algo un poco difícil en nuestras vidas para que nosotros como que reaccionemos, recapacitemos, y en mi caso fue el fallecimiento de mi abuelita, donde yo dije, yo ya no tengo que ser la misma persona, yo tengo que confiar más en mis papás, tengo que tomarle más importancia a mi familia, y cada año yo me he propuesto a ponerle un lema a mis años, y el primero fue el año de pagar el precio, porque fue el año donde yo comencé a tomar esos retos como que un poco más fuerte, y así el año de la recompensa, el año de los propósitos, y así he ido en estos años, y créanme que esto ha sido de una gran bendición, y no tenemos que tomar el altar familiar como algo simbólico, como algo que pues lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. No, yo creo que el Espíritu Santo se agrada de que nosotros como familia nos unamos y pues platiquemos, ¿verdad? Porque podemos platicar de qué nos está pasando. Nosotros como hijos debemos acudir a nuestros papás, como decía Michelle. ¿Por qué ir a otra persona si tenemos a nuestra familia, verdad? Que es lo más importante. ¿Por qué venir y poner nuestra confianza en otra persona que nos va a fallar? ¿Y por qué no venir y pues hablar con nuestros papás y hacerles saber lo que estamos pasando, porque podemos confiar en ellos, ¿verdad? Y quiero leerles algo que está en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Otra cita bíblica que está en 1 Corintios 16, 28 al 29 es, tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre, preséntense ante Él con ofrendas, adoren al Señor con su hermoso santuario. ¿Qué nos da esto, verdad? Que nos tenemos que unir como familias. Yo creo que, como decía Tefi, al estar unidos nosotros como familia hay una influencia hacia un pueblo, ¿verdad? Y de ese pueblo tiene que haber como una respuesta, ¿verdad? No porque hoy nosotros estemos aquí y les estemos contando las experiencias que hemos vivido como familia se va a quedar así, ¿verdad? Sino que es para motivarlos, es para que ustedes puedan practicar esto y que en una semana nos estén contando, ¿verdad? Cómo les ha ido como papás, como hijos, cómo han visto un cambio en sus familias. Y como decía ella también, de que si no tengo mi papá, si no tengo a mi mamá o si no tengo hijos, está el Espíritu Santo, que es lo mejor que nosotros podamos venir y buscar, ¿verdad? Acudir al Espíritu Santo y unidos siempre como familia y que Jesús sea el centro de nuestras vidas siempre. Amén. Yo les quiero leer una cita. Dice Eclesiastés, capítulo 4, vamos a leer el versículo 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Yo puedo encontrar esto ahora, ¿verdad?, en mi familia. Puedo encontrar la confianza total. Créanme que les he contado cosas que pensé que nunca
se las iba a decir a alguien algún día. Cosas muy fuertes en mi vida que pensé que solo Dios las iba a saber y que con Dios pues todo se iba a solucionar, pero el Señor tenía preparado todo esto, ¿verdad? Para yo venir y abrir mi corazón y poder recibir una respuesta de Dios de parte de mi familia. Y algo muy importante es de que el altar familiar no solamente, como les digo, no solamente hablamos de Dios. Él es el centro, Él está ahí con nosotros, pero tocamos temas que se podría decir que son personales, temas muy personales, solucionamos juntos los problemas y ante todo podemos ver la mano de Dios aún en esas cosas. Entonces, no es solamente, no crean de que nosotros nos unimos solamente a orar o a leer la Biblia o a leer el devocional que nosotros leemos, no es solamente eso, sino que nos unimos para venir y solucionar problemas, para venir y muchas veces reírnos juntos. Podemos comenzar el altar familiar tristes, enojados, y nos desahogamos ahí al final, paramos riéndonos y dándole gracias a Dios por todo. Entonces es una gran bendición para nosotros y yo estoy segura de que si ha sido una bendición para nosotros, el Señor también quiere bendecir su vida con esto. El Señor también quiere depositar de esa gloria que ha depositado sobre nuestras vidas, de esa gracia que ha depositado sobre nuestras vidas, también la quiere depositar sobre ustedes. Hermanos, hay tiempo para todo. Es mentira del enemigo de que no hay tiempo. Tenemos tiempo para glorificar al Señor como familia. Tenemos tiempo para honrar al Señor como familia. Y ustedes pueden decir, ay, pero es que mi familia aquí y allá. Pues solo, hágalo solo y va a ver la respuesta del Señor. Y va a ver de que al final lo van a estar acompañando los suyos, glorificando y honrando el nombre del Señor. Amén. Yo me imagino que qué agradable es tener como un diálogo con Dios, por lo que acabas de mencionar, porque si no hay nadie de la familia, pues estoy aparentemente solo, pero Dios está conmigo, y qué bonito el poder uno platicar con Dios. Hay una expresión que mis dos hijas hicieron y yo quisiera remarcarlas. Pero para quienes estuvieron el día domingo y presenciaron el video que se transmitió, un video muy fuerte, un video que la verdad es de que uno se abruma, se asusta hasta ver hasta dónde el enemigo ha llegado a afectar las familias. Y el personaje que estaba hablando acerca de lo que había acontecido y la experiencia que él ha tenido con jóvenes, él argumentaba que muchos jóvenes se le acercaban por la falta de comunicación. Aquí es donde yo le agradezco a Dios por el versículo que me dio, pues esto tiene mucho que ver con comunicación. Entonces, ellas dos vienen y mencionan algo que es importante en la adolescencia, porque especialmente cuando el joven cristiano hace amistad con jóvenes que no son cristianos y probablemente depositan esa confianza en estos jóvenes. Ahí hay un pequeño peligro definitivamente si no estamos bien posicionados. Si esto no solo concierne a la adolescencia, a un adulto le puede acontecer. Pero ellas dijeron que se callaban las cosas, que no las decían, y tal vez por pena, y era más fácil venir y contar con una amistad que no le iba a proporcionar un consejo sabio como sus papás. Yo eso lo agradezco de corazón, porque ellas ahora se han vuelto muy comunicativas, nos cuentan todo nos lo cuentan,
Y bendito sea Dios, ahí entra nuestra experiencia como padres a poder seguir enseñándoles, exhortándoles a buscar de Dios y escoger el mejor camino. Deben de tomar los padres mucha importancia en esto, quienes tienen hijos adolescentes o preadolescentes, que tengan mucho cuidado con quienes interrelacionan en los diferentes ámbitos de la sociedad, porque no sabemos hoy en día. El enemigo anda perfilando la manera de cómo destruir a nuestros hijos, destruir la familia, y tenemos que brindar a nuestros hijos esa confianza para que los hijos puedan venir con nosotros a hablar y comunicarse de todas sus necesidades. Amén. Para nosotros esta noche es una noche histórica. Le agradecemos a Dios con todo nuestro corazón que en esta época podamos estar como padres con nuestras dos hijas al lado, hablando de un altar familiar, de un altar para Dios en nuestra casa. Y yo quiero leer una cita bíblica, la tengo en mi Biblia acá, pero la quiero leer acá porque acá la tengo en lo que es Dios habla hoy. Y si usted tiene su Biblia puede buscar Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a ir leyendo algunos versículos que a mí me llaman la atención. Pero esta es la historia de Pedro y Cornelio, ¿verdad? A mí me enamora ver a esta familia, ver a este hombre, ver esta cabeza funcionando como sacerdote de su casa. Y dice en el capítulo 10, en los primeros versículos, dice: había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano, y en la versión Reina Valera dice que era un centurión. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia, ¿junto con quién dice? Con toda su familia, dice. Junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. A mí la verdad me gusta mucho esta cita bíblica, porque me siento agradecida y bendecida, porque fíjense, hermanos, que el hombre es cabeza y es sacerdote. Y sí es cabeza y sacerdote en su casa, pero él es cabeza y sacerdote en la casa de Dios. Amén. O sea, si usted no se ha dado cuenta, varón que está aquí, usted funge como cabeza y sacerdote aún en esta casa bendita. Ese es el trabajo que el Señor le dio. Y yo me siento bendecida porque al menos en mi hogar Dios me ha dado 2 sacerdotes y hay 2 que son cabeza. Le agradezco a Dios por la vida de mi esposo, le agradezco a Dios por la vida de mi padre, porque tal como mi esposo habla de los cultitos familiares, yo doy fe que mis papás le llamaban devocionales, el devocional familiar, ¿verdad? El devocional familiar. Y cuando nosotros nos íbamos a predicar afuera, mis hijas se quedaban con mis papás y hacían sus devocionales familiares, ¿se acuerdan? Cantaban sus cánticos de himnario. Mi mamá sacaba el himnario, ¿verdad? Mi mamá cuando eran pequeñas, me acuerdo yo, que les enseñaba historias. Dios le dio una sabiduría a mi mamá para armar historias de frutas. Y ella decía, y venía doña Santía, decía mi mamá. Y entonces decía, todos los duraznos se burlaban de doña Sandía, que era gordita, pero aparecía el chile dulce, decía. Y ella les iba enseñando, iba armando unas historias que yo siempre le dije, mami, debería de escribirlas. Con eso se harían libros hermosos para enseñarles de Dios y del amor de Dios a los niños. Y mis hijas ahí, idas con doña Sandía, ¿verdad? Entonces, y les armaba cantitos. Y en este tiempo yo le agradezco a Dios, porque aquí habla de un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que hacía el trabajo de sacerdote, que hacía el trabajo de cabeza en la casa. Y yo tengo la bendición de vengo de una pareja, mis padres, intercesores
intercesores en secreto. Yo me he levantado hay veces en la mañana y a la edad que tiene a mi papá, yo he encontrado a mi padre postrado con su cara en piso, orando por mí. Eso conmueve mi alma. Entonces, hermanos, este hombre, cuando empieza hablando la Biblia de Cornelio, habla de un miembro de una familia tomando la batuta para poder llevar a su familia al altar de Dios. Así es que ninguno de los que estamos acá puede decir, es que mi familia no está en Cristo, por eso no lo hago. Es que yo no tengo familia con quien hacerlo. No, él lo hacía solo y lo hacía en familia. Amén. O sea, hermano amado, que usted está acá, hermana, usted está acá, y puede hacer que usted tenga una familia y pueda decir, pero es que yo soy mamá soltera por diferentes circunstancias. No importa, usted es la mamá, usted es la llamada a interceder por sus hijos, a darles el ejemplo a su familia de buscar el altar de Dios. Pero puede ser que estés acá como un hijo. Jesús le dio ejemplo a su familia. Aun cuando toda su familia rechazaba su ministerio, hermanos amados, Jesús les dio ejemplo de buscar al Padre, amén, de buscar al Señor. Así es que ninguno de los que estamos acá, hermanos, mayor condenación hay para el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y como familia pastoral hemos venido diciéndole que esto ha sido la herramienta de bendición que Dios nos ha dado como familia. Pero para muchos de esta congregación les entra por aquí y les sale por aquí, les da lo mismo. Y luego como familia oímos de los grandes conflictos que hay veces ustedes tienen. Y decimos, pero si es tan fácil, si tan solo pudieran comprender y hacer lo que el Señor les está diciendo. Lo que sucede, hermano, es que muchas veces nosotros queremos depender de otros y no queremos depender de Dios. Queremos darle el tiempo a cualquier otra cosa, pero no le queremos dar la primicia a Dios. Y hay veces los matrimonios están en caos, no porque Dios sea malo, es porque somos descuidados, porque somos dejados, porque no buscamos la presencia del Señor, hermano amado. Entonces yo le digo, no está aquí usted, no crea que está frente a una familia perfecta. No, hermano, nosotros somos imperfectos igual que ustedes. No crean que mis hijas son perfectas, nada que ver, hermanas, que por el altar familiar hoy son perfectas. Tampoco, mentiras, no son perfectas, pero sí somos una familia que dependemos de un Dios perfecto, que hemos puesto como centro a un Dios perfecto. Hermano amado, no se ha dejado con su vida espiritual. De ahí vienen mire, hay veces vienen tiempos de bonanza para uno como familia y todo pareciera que marcha bien. Hermano amado, cuando vienen aquellos grandes, disculpe la expresión, sopapos, aquellos golpes en la vida, y entonces el tiempo de bonanza, adiós de lejitos, cuando puedo y cuando tengo tiempo. ¿Sí o no, hermano? ¿O será que solo a la pastora le sucede eso? Pues porque me ha sucedido, hermano, se lo estoy diciendo, porque aquí no venimos a hablar hipócritamente como familia, venimos a hablar las vivencias. Y yo le agradezco a Dios por esta cita, porque este hombre dice que él buscaba al Señor. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia, dice la palabra del Señor, adoraba a Dios. Y también tenía mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios, hermano. A la familia se le enseña con el ejemplo, amén. Con el ejemplo se le enseña a la familia. Miren, hermanos, si usted va a toda la red bancaria de aquí, tal vez usted no va a encontrar el nombre del pastor Edwin Olavarrete o de la pastora en una cuenta millonaria en uno de los bancos. No la va a encontrar, hermano. Pero ¿sabe algo? Como papás tenemos una cuenta millonaria en el reino de los cielos, porque hemos sido fieles con Dios en diezmos, en ofrendas, en primicias, y el Señor lo sabe. Amén. Ahora, ¿cómo está actuando usted? ¿Qué está dejando usted en su legado? ¿Qué ejemplo está dejando usted a su familia? ¿Qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos, hermanos amados? Es que hay veces nos quejamos, pero somos nosotros, lo que se siembra, se cosecha, hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo que sembramos, cosechamos, hermanos. Entonces este hombre
como era dadivoso, dice la palabra del Señor. Fíjese que en el versículo 24 dice: y al otro día, dice, llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos a quienes había invitado. Ustedes saben que Cornelio recibió una visión, porque cuando tú abres tu hogar a Cristo, el cielo desciende a tu casa. ¿Sí? Cuando tú haces de tu casa un altar para Dios, el cielo desciende a tu casa y no llega de visita, llega a quedarse. Llega a quedarse. Entonces este hombre, hermano amado, él adoraba a Dios en familia, y entonces tuvo la visitación del cielo. Y lo que era imposible, lo que nunca se había dado, se dio en ese momento. Que Pedro llegara a visitar a un gentil, eso era imposible, porque Pedro decía: es que yo no, eso no puede ser, porque ellos son inmundos y los judíos somos santos, somos el pueblo escogido por Dios. Pero Dios movió cielo y tierra, hermano amado, aleluya. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús le está diciendo: eso que para ti ha sido imposible, eso que tú no has podido ver en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tu abuelo, en la familia, esa área económica donde no has podido entrar, esa situación donde ha sido imposible llegar, es posible si tú adoras a Dios en familia, dice el Señor. Yo voy a mover ángeles, yo voy a mover arcángeles, yo voy a mover un ejército, yo voy a mover mujeres y hombres de Dios para que visiten tu casa, porque tú has decidido adorarme con tu familia, dice el Señor. Y así fue. Y cuando llega Pedro, el hombre, qué osado, hermano amado, viene y no solo lo espera él, lo espera con su familia. Y no solo lo espera con su familia, va a buscar a sus amigos íntimos, aleluya. ¿Por qué cree, hermano, que hay sillas vacías esta noche? Porque no hemos buscado a los íntimos, a los amigos, amén. Porque ¿qué les vamos a dar? Tristeza, problemas. No, hermanos, somos hijos de Dios. Lamentaciones, no, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que ofrecerle al mundo? Amén. Entonces, cuando la gente ve eso, la gente desea estar cerca de las personas que aman y adoran a Dios. Y dice, no se queda ahí la cita, yo termino con esto, que es maravilloso, hermano amado. Porque fíjese que cuando nosotros vamos leyendo, nos encontramos en el 34. Dice: Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Hermano amado, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la necesidad de tu vida? ¿Cuáles? Hermanos que están aquí, padres que están acá, que sus hijos no están perseverando en Cristo Jesús. ¿Qué va a suceder si hoy viene Cristo y tus hijos están fuera? ¿Estás redarguyendo el pecado de tus hijos? ¿O estás amamantando a los demonios que están tomando a tus hijos? ¿Qué estás haciendo? Porque si Cristo viene, seguro es que se quedan. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? Por esos hijos, por esa familia que está alejada de Cristo. Somos indiferentes. No, hermanos amados, Cornelio no era así. Cornelio buscaba al Señor y dice que él no hace diferencia en personas. No importa si tú eres un jovencito como Manuelito que está aquí,
Ahí está Manuelito sentado, acompañando a su papi que está de diácono sirviendo, y su papi dándole el ejemplo que un día vas a ser diácono de la iglesia porque tu papá es diácono en esta casa. Ahí está Manuelito, ahí está recibiendo. Dios no hace acepción de personas, mijo. Empiece en su altar familiar. Con uno de ustedes que decida, la bendición va a sobreabundar en su casa. Y qué maravilloso, porque muchas veces lo que estamos pidiendo son cosas materiales, hermano amado, pero lo que necesitamos es lo espiritual. Amén. Y lo espiritual le vino a esta familia, ¿sabe por qué? Y dice, sigue diciendo esta cita: Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor, y Él les empieza a predicar a ellos. Saben, dice, que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo, porque ellos no sabían nada de lo del evangelio. Pero resulta, hermanos amados, que Él empieza a predicar de Cristo a esta familia y a todas las familias que estaban reunidas. Y por último se da el gran milagro. Dice: ¿acaso puede impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Hermanos amados, el derramamiento del Espíritu Santo vino en esa casa, porque hubo una persona nada más que decidió adorar a Dios, no en la sinagoga, no solo en la iglesia. Es que hay veces decimos, es que voy a la iglesia y no se siente nada. ¿No será que usted es el témpano de hielo, hermano? Amén. Porque depende cómo vengamos nosotros de casa, si nos vamos a sentir en la congregación. Y si todos venimos fríos, ¿qué vamos a sentir en la iglesia? Pero qué glorioso y qué maravilloso que después de esta noche, ya mañana, empecemos a propiciar la adoración en casa. Y lleguemos solitos, quizás los hijos están lejos, quizás esté usted solito, está solito, su familia no está cerca, pero usted empiece a adorar a Cristo y diga al Espíritu Santo, allá donde están, Espíritu de Dios, enamóralos, apasionalos, llénalos de ti. Yo recuerdo cuando Michelle se fue a la ciudad capital, no estaba cerca de nosotros, y cómo hacer con ella el culto familiar, pero eso no impedía que nosotros desde acá adoráramos a Cristo. Y yo le decía, siempre mi gran petición delante del Señor ha sido esta: yo no le he pedido más al Señor, lo demás vendrá por añadidura, siempre se lo digo, pero algo específico es: enamora a mis hijas de ti, apasiona a mis hijas. Y yo le decía, Señor, envía ángeles, Padre, a que peleen por mi hija. Envía al Espíritu Santo para que Michelle no empiece a correr como todos los universitarios corren, Señor. No, Padre, redarguye su corazón, que haya fuego de ti en el corazón de mi hija. Y ¿sabe algo? Mi hija permaneció en Cristo Jesús, no perfecta, con momentos pero permaneció para la gloria de Dios, hermano amado. Entonces, hermano, estamos acá diciéndoles: usted mira este nido, solo Cristo, solo Cristo. Ah, mire, muchos saben que le costó la adolescencia. Algún día van a saber por qué. Algún día ustedes van a saber por qué le costó la adolescencia, porque hay veces se murmura sin saber la raíz de la situación. Es seria, es muy seria, hermanos, es muy seria, y es porque mientras mamá cuidaba las ovejas, descuidó a Iria por un momento. Pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, vio mis lágrimas, mis gritos y mis lamentos, pidiéndole perdón y diciéndole: perdón, Señor. Y sabe ella que varias veces, con gran llanto, la agarraba y le decía: perdóname por haberte dejado, hija, por no haberte buscado cuando era necesario. Hermanos amados, el primer ministerio es el hogar. El primer ministerio es su casa. No se lamente, hoy Dios lo trajo para decirle: si tú me invitas a que sea el centro de tu hogar, yo voy a hacer lo imposible en tu casa. Hermanos amados, invitemos a otros. Nunca se me va a olvidar, un día estuvo María Fernanda con nosotros en el altar. Yo no sé si ese día estuviste, Víctor, ¿estuviste? Víctor estuvo con nosotros ese día, estuvo María Fernanda, estuvo Víctor, no me acuerdo por qué, pero ustedes estuvieron con nosotros, y tú puedes dar fe, mijo,
de lo que vivimos. El último altar familiar, ¿saben qué fue lo que el Señor nos enseñó? Nos dijo: quiero ser amigo de ustedes. Conmueve mi alma, porque nosotros leemos un libro y se trataba de eso, de ser amigos de Dios, ¿verdad que sí? Y el último reto que tuvimos, porque siempre hay un reto, es: ¿qué están dispuestos a dejar? Nos dijo el Señor, para ser más amigos míos. Y yo le digo ahora: ¿qué está dispuesto a dejar para ser el altar de Dios en su casa? Solo usted sabe que está dispuesto, o quiere seguir como va. Si quiere seguir como va, usted tiene la libertad, pero el Señor hoy nos está diciendo: yo quiero que hagan un altar en sus hogares para mí con sus hijos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, humildemente, Señor, estamos en este altar y tú lo sabes, Señor. Con temblor, Señor, de corazón, de espíritu, estamos en este lugar, Señor. Tú sabes que nada de lo que hemos compartido como familia, Señor, ha sido algo aprendido, nada más, Señor, físicamente o intelectualmente. Tú sabes.